Los organismos internacionales han declarado manifiestamente contrarios al principio de humanidad y por lo tanto cruel e inhumano algunas formas de ejecución, concretamente la lapidación y la cámara de gas. Nos queda mobiliario. De hecho, en los Estados Unidos se iba haciendo con la hegemonía entre los medios de ejecución la inyección letal. No se había declarado por el Tribunal Supremo a la silla eléctrica como un método cruel e inhumano, pero estaba cantado que iba a ser así y abrazaron la idea de la inyección letal. En los últimos tiempos la vida se le ha complicado a la muerte por inyección letal. Entre otras razones porque uno de los productos que se utilizan para aplicar la inyección letal es una sustancia producida hasta el momento en la Unión Europea, y en la Unión Europea se ha terminado prohibiendo la exportación de cualquier instrumento o sustancia que sirva para la ejecución capital. De tal manera que hace unos meses las prisiones con competencia ejecutiva en los Estados Unidos se quedaron sin la sustancia que se utilizaba en los últimos años. Había habido ya ejecuciones desastrosas en las que la muerte no se producía de modo suave, inadvertido y sin dolor. Pero lo sucedido hace apenas 2 meses ha permitido visualizar a todo el mundo cómo moría ejecutado con una combinación de fármacos teóricamente parecida a la anterior, en medio de 40 a 50 minutos de tortura un preso. Incluso teníamos ya del año 2009 un caso notable que ha sido bien publicitado, el caso de Rommel Brown, que necesitó 18 inyecciones para ser efectivamente ejecutado. Este debate de estos últimos meses sobre el fracaso de la renovada inyección letal ha llevado a algunos estados a pensar en volver a la silla eléctrica. Y en el fondo lo que ocurre es que en Estados Unidos estamos abocados o a recuperar la silla eléctrica con aquellas bárbaras escenas de presos atados de todos modos y que se les quemaba la cabeza, se les quemaba partes del cuerpo, saltaban las chispas por todas partes, a recuperar ese gran país que son los Estados Unidos, la silla eléctrica o directamente a la abolición. Pero no se trata solamente de la crueldad del mobiliario, se trata también de la crueldad del sistema en el que se desarrollan los acontecimientos y la vida cotidiana hasta llegar al momento de la ejecución. Precisamente una de las cuestiones más relevantes en este punto fue la que se puso de manifiesto en un caso de extradición en el que intervino, de extradición solicitada por los Estados Unidos, de un joven alemán, en el que intervino el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Söring, que es un caso de mucho interés, que podremos comentar también marginalmente, declaró que las condiciones en las que se lleva a cabo la vida de las personas hasta que llega el momento de ser ejecutadas constituye un auténtico síndrome de alteración de la persona y de sufrimiento y constituye un trato cruel e inhumano. Es lo que llamamos el síndrome del corredor de la muerte. Porque precisamente en un país como los Estados Unidos, donde el espíritu liberal no ha conseguido abolir la pena de muerte, pero sí dotar a los condenados o los que arriesgan una condena de pena de muerte de unos derechos insólitos en el resto del sistema, los que más derechos tienen, más tiempo están en el corredor de la muerte, hasta el punto de que no es infrecuente que la mayoría de los casos sea de 6 años de espera hasta 15, incluso algunos algún tiempo más, algunos de los cuales
incluso han sido declarados culpables, siendo manifiestamente inocentes, como se ha podido demostrar en casos posteriores y que veremos en un tema específico. Söring, el joven alemán condenado por asesinato múltiple, es hoy una persona que fue extraditada porque el estado de Virginia aceptó excluir a la pena de muerte de la petición procesal y está sufriendo una prisión perpetua sin revisión. En prisión, Söring se ha convertido en un hombre decente, diríamos, porque se ha convertido en un cultivador de la religión y en un crítico literario espectacular del sistema de privatización de las prisiones en los Estados Unidos. Lo mismo ha dicho después el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación a otros casos, como el de un turco cuando Turquía no había abolido la pena de muerte, y muy recientemente, en un caso vinculado al Oriente Medio, en el año 2010, el caso al-Sadun. La idea principal es que vivir bajo la constante amenaza de verse en cualquier momento llevado al patíbulo se considera un trato cruel e inhumano. Todos los órganos de derechos humanos intervienen en esta materia, no solo el de las Naciones Unidas, como digo, también el europeo o el de la Corte Interamericana. A veces no es ya solo el corredor de la muerte y su síndrome, es que se producen modos y maneras de ejecutar la pena de muerte y de llevar el proceso final absolutamente crueles e inhumanos. Por ejemplo, cuando se producen retrasos absolutamente injustificados en informar a un condenado de cuándo va a ser ejecutado. Condenados a los que se les comunica la ejecución con apenas 45 minutos, donde no solamente no se avisa en ocasiones a la familia, sino que incluso se oculta y no se entrega el cadáver a la familia, con las consiguientes dudas de en qué condiciones se ha producido la muerte y, cómo no, las familias siempre piensan que si acaso se habrá producido esa muerte. Las familias constituye también un elemento clave del juicio de crueldad, porque no solamente sufre el condenado, sufre también todo su entorno familiar durante esa espera terrible. Lo cierto y verdad es que sea uno u otro el modo de ejecución, más humano o menos inhumano, y sean cuales sean las circunstancias y el trato de las personas que esperan ser ejecutadas después de haber sido condenadas, es una reflexión que no aboca ni puede abocar más que a una sola. En un proceso de civilización como en el que estamos, por fortuna, siempre inmersos, sea cual sea el medio de ejecución, sea cual sea el modo, ambas cosas son crueles e inhumanas.